Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a un dedo en la llaga. Sí, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, volvió a cuestionar a los organismos multilaterales que cuestionan su política de seguridad, porque según esos organismos se están violando los derechos humanos de los criminales que integran la organización, también multilateral, pero del crimen, las maras. Así lo señaló el presidente Nayib Bukele en su último discurso ante las Fuerzas Armadas de su país. Cuando uno ve otros países que han combatido el terrorismo o que han combatido al crimen internacional, porque la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 son organizaciones terroristas internacionales. No lo digo yo, lo dice Estados Unidos, lo dicen otros países, están clasificadas. Pero cuando nosotros vemos otros países que han combatido a sus terroristas, que han combatido el crimen internacional que los acecha, dejan a su paso en ese combate decenas de miles, centenares de miles de muertos. Casos particulares han dejado millones de muertos, pero han alegado que es por su seguridad. Han dicho, bueno, nosotros sí dejamos 2 millones de muertos alrededor de tales países, pero somos más seguros ahora gracias a eso. Y nadie lo cuestiona. El Salvador no. La tasa de bajas de los criminales es increíblemente baja. Incluso uno asumiría de que por ser tan peligrosos, esa tasa, lo normal en el mundo es que sea mucho mayor. Y aún así, ustedes han logrado desarticular a 2 de las estructuras criminales terroristas más fuertes del continente. Pero eso habla del profesionalismo con el que se está luchando esta guerra contra las pandillas, donde se usa fuerza letal, sí, pero solo cuando es necesario, a diferencia de otros países que evidentemente por comparación de tasas ocupaban una fuerza letal muchísimo mayor a la necesaria, porque no puede ser que nosotros tengamos éxito con una tasa de letalidad tan baja y ellos no han tenido éxito con una tasa de letalidad tan alta. Ustedes están llevando paz a los salvadoreños. Fue inclemente con los organismos internacionales. Pero ahora que gracias a Dios y gracias a ustedes los salvadoreños tienen verdadera paz, ahora condenan a El Salvador. Está claro que les gusta que estemos sufriendo, que haya sangre, que haya homicidios, que haya pobreza, que haya zozobra, que haya tristeza, que no nos desarrollemos. Incluso narró sobre la historia de la violencia de El Salvador y contó cómo es que la política de seguridad actual está logrando defender los derechos humanos de los ciudadanos honrados de ese país. Pero, ¿y cómo es esta paz? La paz que nos dijeron que se firmó hace 31 años. Pero la realidad es que si se firmó algo, habrá sido un pacto entre corruptos, habrá sido un reparto del poder de ese tiempo, habrá sido un número de cuotas que le conferían a cada uno de ellos de diferentes tipos, dinero, títulos, poder político, curules. Uy, un momento, me confundí. ¿Está hablando de Colombia? Porque pues eso fue lo que pasó en los acuerdos que hicieron en La Habana entre las FARC y el gobierno de Santos. Repartieron curules, cuotas, privilegios. Veamos qué más dice Nayib Bukele. Convirtieron a criminales en políticos e incluso a presidentes. La factura de esos falsos acuerdos de paz la pagó el pueblo salvadoreño con 30 años más de guerra. La guerra, dicen, duró una década. No, la guerra no duró una década, la guerra duró 2 décadas. Los 70 que inició, en los 80 que se formalizó, y luego duró 3 décadas más, 5 décadas de guerra, 5 décadas de sangre. Y lo que pusieron los muertos, por supuesto, fueron el pueblo salvadoreño. Ay, no, parece que sí estuviera hablando de Colombia, porque después de los acuerdos de paz con el grupo terrorista del M-19, pues no hubo paz. Después de los acuerdos de paz con los paramilitares, no hubo paz, aunque al menos esos pagaron algo de cárcel. Y después de los acuerdos de La Habana en 2016, pues tampoco hubo paz. Además, los excombatientes del M-19 y de las FARC
que cometieron delitos de lesa humanidad tuvieron impunidad total, cero verdad y mucho menos reparación con las víctimas. ¿Allá en El Salvador pasó lo mismo? Amén de todo lo que se han robado, de todo lo que han saqueado, de la pobreza a la que sumergieron a nuestro país, de subdesarrollo que nos trajo la guerra y de todos los 37,000 millones de dólares que se llevaron de las arcas del Estado, que no permitieron que nuestro país se desarrollara como se debía haber desarrollado. A eso le llamaron los acuerdos de paz. Y ustedes se dan cuenta de algo, y es que esos acuerdos de paz, tan espurios, tan nocivos, tan tóxicos para nuestro pueblo, tan falsos, han sido aplaudidos al unísono por la comunidad internacional, celebrados como los grandes acuerdos de paz que le dieron pie a la democracia de El Salvador. Así lo dicen y lo dicen todavía ahora, sin vergüenza, sin pena. Pues acá en Colombia la comunidad internacional también aplaude todo el tiempo los acuerdos de paz y parecería importarle poco o nada los derechos humanos de las víctimas y de los ciudadanos honrados. Incluso ahora que empezaron los acuerdos con el ELN, con el apoyo de la dictadura de Venezuela, la comunidad internacional aplaude la iniciativa. ¿No sabe uno si aplauden el inicio de las conversaciones de paz? ¿O el apoyo del dictador Nicolás Maduro? Dicen, los acuerdos de paz de El Salvador son un ejemplo para el mundo. No, son un ejemplo para el mundo tal vez de lo que no se debe hacer. No se deben de firmar acuerdos de paz falsos que no le traen ningún beneficio al pueblo, que no le traen paz ni seguridad ni libertad al pueblo, sino que solo le traen más zozobra, más hambre, más muerte y más pobreza. Mientras Nayib Bukele daba este discurso ante las fuerzas militares de su país, al mismo tiempo el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, publicaba este video en honor a otros dos dictadores, su mentor Hugo Chávez y el dictador de Cuba, Fidel Castro. Desde aquel día de aquel abrazo, la humilde vida mía quedó sellada para siempre al lado del gigante que es Fidel. Los hombres hacen la historia en el marco que les impone la historia. Y Fidel es un gigante, uno de esos líderes que nacen, qué sé yo, una vez cada 100 años. Gracias, mi comandante, por convertirme en hijo suyo. Tú nunca morirás. Te quedaste para siempre en este continente y en estos pueblos. Y nos encargaremos, Fidel, tú lo sabes, de seguir avivando la llama por todos estos pueblos en Centroamérica. Sembrar conciencia, serio. Hágame el favor. Fidel fue y su ejemplo será aquel que nos obliga a construir el futuro, a resolver todos los asuntos, a no dar descanso hasta que nuestro pueblo tenga la mayor suma de felicidad social. A ver, ¿qué pueblo será más feliz? Venezuela, que después de 20 años de dictadura ha expulsado a 7.200.000 venezolanos de su país. El pueblo cubano, que después de 60 años de dictadura está sumido en la miseria. El de Nicaragua con Daniel Ortega y su demente esposa. Argentina, con la corrupta Cristina Fernández de Kirchner. O El Salvador hoy en día con la política de seguridad de Nayib Bukele. La paz no se consigue firmando acuerdos entre corruptos, repartiéndose el poder entre asesinos. La paz se construye con trabajo, con sudor, con esfuerzo y con la valentía que tienen ustedes y sus hermanos policías. Y mientras tanto, millones de latinoamericanos aguantan hambre, se ahogan con la inflación, con las altas tasas de interés, sufren de violencia, inseguridad e inequidad. ¿Y todo esto para qué? Pues para que los progres del mundo mundial celebren con nostalgia una revolución opresiva que ha costado miles y miles de vidas.